En este vídeo os voy a enseñar a hacer el patrón y a confeccionar un gorro de bruja como este, ¿vale? Este está sin decorar, pero bueno, os lo muestro para que veáis cómo lo vamos a hacer. Este gorro, como veis, está formado por una base, que es un círculo como este, como una especie de anillo, y una pieza lateral, que es una sección de círculo, como veis aquí, ¿vale? Esto, para que lo veáis, es un cono que iría justo encima del círculo. Para trazar este patrón a medida vamos a tener que medir únicamente el contorno de la cabeza y después, aplicando nuestros conocimientos de geometría, vamos a poder dibujar el patrón. Si no os acordáis de las matemáticas, no os preocupéis porque el procedimiento es muy sencillo. Lo explico a continuación sobre... Bueno, a continuación os voy a explicar entonces el proceso matemático para calcular, para dibujar el patrón. Es muy sencillo, si seguís los pasos paso a paso no vais a tener ningún problema. De todas maneras, en la página web en mi blog podéis descargar una ficha con todas las instrucciones por escrito, ¿vale? Como os había dicho antes, primero tenemos que medir el perímetro de la cabeza, lo voy a llamar P. En mi caso eran 60 centímetros, ¿vale? Recordando la fórmula de calcular el perímetro de un círculo, que era 2 por el número pi y por el radio del círculo, vamos a poder calcular el radio, que es lo que necesitamos para dibujar la base del gorro, ¿vale? Que os acordáis, era este anillo, pues este va a ser el radio R. Entonces R será P partido por 2 por el número pi, que era 3,14. ¿Vale? En mi caso me había dado 9,6. Ahora ya podría dibujar este círculo con el radio 9,6 y con un compás hago el resto del círculo. Con un compás o con un metro vais midiendo distancias así sucesivas y unís. Este círculo más grande va a ser, lo dibujéis como queráis, según lo ancho que queráis el ala del sombrero, ¿vale? Bueno, pues de esta manera vamos a dibujar la base del sombrero. Ahora vamos con la parte lateral. La parte superior, como os había enseñado antes, estaba formada por un sector de círculo, ¿vale? Este sector de círculo tiene aquí un ángulo que lo voy a llamar alfa, y este trozo en curva mide lo que antes habíamos llamado P, que es el perímetro de nuestra cabeza, ¿vale? Nos queda calcular, por tanto, el ángulo y esta línea, ¿vale? Que la vamos a llamar G. G es la generatriz de ese sector del círculo. Vale. ¿Cómo calculo esta G? Bueno, pues en este sector del círculo cabría un triángulo, ¿vale? Este triángulo lo voy a dibujar aquí al lado. Este triángulo aquí tiene un ángulo recto de 90 grados. Esta tangente sería G y esta altura sería la altura que queremos que tenga el cono del sombrero. Para un adulto, por ejemplo, esta altura puede ser unos 50 centímetros, ¿vale? Pero también esto va según como lo queráis de alto. Por el teorema de Pitágoras podemos calcular esta G. El teorema de Pitágoras nos decía que G al cuadrado era igual a esta H que he llamado al cuadrado más esta distancia, que se me ha olvidado deciros, que era el radio que hemos calculado en el paso anterior, ¿vale? Que era 9,6. Entonces la generatriz al cuadrado es igual a esta altura al cuadrado
más el radio al cuadrado. Y de aquí, despejando, puedo calcular la G. ¿Vale? Haciendo este cálculo, en mi caso tengo una G de 50,9 centímetros. ¿Vale? Entonces ahora ya tengo este lado, que lo puedo dibujar ya sobre la tela o sobre mi papel para hacer el patrón, y necesito este ángulo alfa. ¿Cómo calculo ese ángulo alfa? Pues con una regla de 3. Si veis, este sector circular, ¿vale?, que va a formar el cono de mi sombrero, en verdad es un sector de un círculo, ¿veis? Este círculo cuyo radio, este radio es G. Entonces, la regla de 3 sería como sigue. La regla de 3, como os decía que tenemos que hacer, va a ser la siguiente. Si para un perímetro de esta circunferencia grande, que todavía no lo he calculado, pero ese perímetro se podría calcular como 2 por pi por el radio de ese círculo grande que ahora es G. Si este perímetro tiene un ángulo de 360 grados, ¿vale?, que el ángulo de 360 grados ya sabéis que es todo el círculo, ¿a qué correspondería solamente este trocito? Y este trocito os había dicho que era P, el perímetro de nuestra cabeza que hemos medido. A 60 centímetros solamente, ¿qué ángulo le corresponde? Vale, pues calculo esto, ¿vale? 2 por el número pi por la generatriz que he calculado ahí. En mi caso me daba 319,8, 360 grados, entonces solo 60 centímetros es alfa. Y despejo alfa, que es igual a 60 por 360 entre 19,8 y me da 67,5 grados. ¿Vale? Entonces ya solamente trazo en mi papel para dibujar el patrón la generatriz, que ya la había calculado en un paso anterior, 50,9. A partir de aquí, con un transportador de ángulos, mido ese ángulo de 67,5. Bueno, esto sería más bien así. Y trazo otra línea que va a ser mi generatriz. Y aquí ya, en círculo, puedo dibujar mi cono del sombrero. Bueno, espero que hayáis entendido esta explicación matemática, pero si no, acordaos que tenéis en mi blog una ficha con todo por escrito para que lo podáis hacer. Son solamente un par de cálculos y el sombrero lo tendréis hecho a medida y bueno, sin tener que hacer ningún arreglo, perfecto. Ahora en los siguientes vídeos os enseño cómo lo he confeccionado. Bueno, he cortado las dos piezas del gorro, la solapa y el cono de arriba, y ahora lo que voy a hacer en primer lugar es coser a la máquina esta línea de costura de la parte superior del gorro. Después uniré la solapa al cono, ¿vale? Así que coser a máquina. Bueno, una vez que habéis cosido la parte superior del gorro con esta costura, lo que vamos a hacer es unir la parte superior y el círculo inferior. Lo primero que he hecho ha sido marcar por el derecho también las líneas de costura, que podéis hacerlo con un hilván o con un trazo con el jaboncillo. Ahora lo que voy a hacer es encarar derecho con derecho. Vale, para ello, las dos cosas del derecho, meto el cono en el círculo. Ay, no, así no. Así. ¿Vale? Así es lo más cómodo para coserlo. ¿Vale?
no sé si lo veis bien, estarían encarados derecho con derecho. Y aquí pues voy fijando las dos líneas de costura, primero con alfileres y después, si queréis, con un hilván y a la máquina. ¿Veis? Vais uniendo toda la línea de costura de la parte superior e inferior. Que es posible que tengáis que rectificar porque realmente no es un poco difícil de unir, sobre todo esta tela que tiene la espuma. Es un poco más difícil de trabajar, pero vamos, se trata de ir uniendo las dos líneas por todo el círculo, ¿vale? Comprobáis que más o menos haya quedado correcto, rectificáis si es necesario, ¿vale? Para que el cono esté bien orientado hacia arriba, y después ya lo que nos queda es coser a la máquina. Primero, si queréis, podéis pasar un hilván, y si no, pues directamente. Bueno, aquí podéis ver cómo queda. He cosido a máquina las dos partes del gorro, he recortado muy bien toda la costura. Incluso, si queréis, podéis hacer unos piquetes así perpendicular a la costura para que haga mejor el giro, tenga la tela más holgura para hacer esta curva. Es una tela elástica, entonces a lo mejor es posible que no sea necesario, pero bueno, así puede que quede mejor, ¿vale? Y así es como quedaría el gorrito. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí alrededor de la unión entre la parte de arriba y la de abajo una decoración pues con tul o con lo que queráis, lo que se os ocurra, algún murciélago pintado, alguna cosa, pero vamos, la base ya estaría hecha.